¿Ir con los gastos? La comida no es gratis, mamá. Esas palabras salieron de la boca de mi único hijo, mientras colocaba una calculadora frente a mí. Apenas 48 horas después del funeral de Francisco, mi esposo de 45 años. Ni siquiera había terminado de deshacer mis maletas cuando Renato ya me estaba explicando cuánto le costaría mantenerme en su casa, como si fuera una inquilina indeseada, y no la mujer que le dio la vida. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, pero vacíos de cualquier calidez, revisaban números en una hoja de cálculo. Yo solo asentía, con las manos temblorosas y la mirada baja. Necesitarás pagar tu parte. Cuando llegue tu pensión de viudez, hablaremos de un monto fijo mensual. El nudo en mi garganta no era por tristeza, era por la rabia de tener que fingir esta debilidad frente al hombre en quien mi chico y yo depositamos tantos sueños. Una semana antes, en la casa que compartí con Francisco durante 4 décadas, me había sentido tan fuerte mientras organizaba el funeral. Recibía a los invitados, firmaba documentos. Ahora, en la lujosa mansión de mi hijo, me convertía en esta actriz que interpretaba a una anciana frágil y desorientada. Si Renato supiera que mis manos no tiemblan por la edad, sino por contener el impulso de abofetearlo. Si pudiera ver que, detrás de estas arrugas y este cabello gris, hay una mujer que construyó un imperio desde cero junto a su esposo. Pero no debe saberlo. No todavía. Esta noche, encerrada en la habitación de invitados que mi hijo me asignó, la más pequeña de su lujosa casa, por supuesto, saqué el pequeño dispositivo USB que Francisco me entregó 3 días antes de su último aliento. Cuando confirmes lo que tememos, Aurora, úsalo. No antes. Lo sostuve contra mi pecho, recordando la conversación con Chico en su lecho de muerte. El médico había salido momentáneamente, dejándonos a solas. Francisco, con esa lucidez cristalina que a veces precede al final, tomó mi mano con una fuerza sorprendente. «Él ha cambiado, mi amor», me había dicho con la voz débil pero la mente clara. «Nuestro hijo ya no es quien criamos. El dinero lo transformó en alguien que no reconozco». «¿Cómo puedes estar tan seguro?», le pregunté, aunque en el fondo yo también había notado los cambios a lo largo de los años. Visitas cada vez más breves y espaciadas. Llamadas que siempre terminaban con alguna petición económica disfrazada de consejo financiero. Te lo mostrará cuando crea que estás indefensa, cuando piense que ya no tienes nada que ofrecerle más que carga. Ahí verás su verdadero rostro. Al principio me negué a creerlo. Preferí pensar que era la distancia, el estrés de su empresa, cualquier cosa menos admitir que habíamos fallado como padres. «Dame la oportunidad de comprobarlo», le supliqué a mi esposo. «Tal vez solo necesita recordar de dónde viene». Francisco accedió, pero con una condición. Implementaríamos el plan que habíamos diseñado años atrás, cuando las primeras señales de la codicia de Renato comenzaron a manifestarse. Ahora, mirando la lujosa pero fría habitación, que ni siquiera tiene fotos familiares en las paredes, sé que debo seguir con el teatro. La viuda frágil y desorientada, la madre que necesita la caridad de su hijo. Si tan solo supiera que yo podría comprar esta casa y otras 10 iguales, sin hacer mella en nuestra fortuna. Han pasado 3 semanas desde mi llegada. 3 semanas de desayunos silenciosos, donde Renato apenas levanta la vista de su teléfono. 3 semanas fingiendo que necesito ayuda para las tareas más básicas, observando cómo la impaciencia se dibuja en su rostro cada vez que le pido que me alcance algo de un estante alto. Esta mañana dejó un sobre en la mesa. «Las facturas del mes», dijo secamente. «Tu parte está marcada». Lo abrí después de que se fuera. Había calculado meticulosamente cada gasto: electricidad, agua, internet, comida,
y añadido un 15% por desgaste de muebles y electrodomésticos. Mi propio hijo me estaba cobrando por sentarme en su sofá. De las fotografías en las paredes, ninguna incluye a sus padres. Hay retratos de Renato recibiendo premios empresariales, estrechando manos de políticos, posando frente a coches de lujo. Pero ni una sola imagen de la familia que lo crió, que se sacrificó para darle la educación que sus padres nunca tuvieron. Anoche lo escuché hablar por teléfono en su estudio. La puerta estaba entreabierta y su voz llegaba claramente hasta el pasillo mientras yo fingía caminar con dificultad hacia la cocina. Sí, vive conmigo ahora. No, no es permanente. Estoy buscando alternativas. Tal vez una residencia para mayores. Algo digno pero económico. La pensión de viudez debería cubrir la mayor parte. Hablaba de mí como quien habla de un problema logístico que necesita resolver. No como un hijo preocupado por el bienestar de su madre, sino como un empresario calculando gastos e ingresos. Respiré profundo y marqué el número de Lucia desde el teléfono fijo de la casa, sabiendo que Renato revisa mi celular cuando cree que no me doy cuenta. Lo descubrí la semana pasada, cuando regresé inesperadamente a mi habitación y lo encontré inclinado sobre mi mesita de noche. Comadre, ¿cómo va todo? La voz de mi amiga de toda la vida fue un bálsamo para mi soledad. Tal como esperábamos, respondí en clave. Nuestras sospechas eran correctas. Lucia suspiró al otro lado de la línea. Ella fue testigo del cambio gradual en Renato a lo largo de los años, de cómo las visitas se volvieron más escasas, siempre coincidiendo con cumpleaños o fechas donde había regalos de por medio. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto, Aurora? Podrías simplemente confrontarlo, decirle la verdad sobre el patrimonio. No, Lucia. Francisco tenía razón. Necesito ver hasta dónde llega. Si hay algo del niño que criamos aún dentro, de él. ¿Y el doctor Silveira? Todo listo. Los documentos están preparados, solo esperando mi señal. Colgué sintiéndome más fuerte. El teatro continuaría un poco más, pero el final del primer acto se acercaba. Anoche fingí un pequeño desmayo durante la cena. Nada dramático, solo lo suficiente para medir la reacción de Renato. No se preocupó por mi salud. Su primera pregunta mientras me ayudaba a levantarme fue: ¿has actualizado tu seguro médico? No podemos permitirnos gastos hospitalarios imprevistos. No, mencionó llamar a un médico. No mostró preocupación por si podría ser algo grave. Su instinto fue proteger su bolsillo, no a su madre. Esa noche lloré de verdad, no por su frialdad hacia mí, sino por mi chico, que murió con el corazón roto sabiendo en qué se había convertido nuestro único hijo. Recordé cuando Renato era pequeño, cómo Francisco trabajaba turnos dobles en la fábrica para pagar sus estudios, cómo yo vendía pasteles caseros para comprarle los libros que necesitaba, el orgullo en nuestros rostros cuando se graduó, el primero en nuestra familia en ir a la universidad. Recordé su primer día de clases, cómo se aferraba a mi falda, temeroso de lo desconocido, cómo Francisco lo alzó en brazos y le dijo: «Hijo, el mundo está esperando conocerte, y tú tienes tanto que ofrecerle». ¿En qué momento el niño dulce que criamos se convirtió en este hombre calculador que ve a su madre como una carga financiera? Hoy encontré a Renato en mi habitación, hurgando entre mis pertenencias. ¿Buscas algo, hijo?, pregunté desde la puerta, sorprendiéndolo. Se enderezó rápidamente, guardando algo en su bolsillo. Necesitaba verificar si tenías medicamentos. Me preocupa tu salud después de lo de anoche. Una mentira obvia. Lo que realmente buscaba eran documentos, información sobre las cuentas bancarias de su padre, cualquier pista sobre la herencia que cree que le corresponde. «Qué considerado», respondí con una sonrisa temblorosa, interpretando mi papel. «Estoy bien.
solo un poco mareada por las pastillas para la presión. En cuanto salió, revisé mis cosas. Como sospechaba, mi agenda estaba en un orden diferente, y la pequeña caja donde guardo los recuerdos de Francisco había sido abierta. Libreta donde anoto los pagos de las propiedades que Renato cree que vendimos años atrás, estaba ligeramente desplazada. La había revisado, estoy segura. Pero por fortuna, uso un sistema de anotaciones que solo Francisco y yo entendíamos. Un código desarrollado durante años de negociar con proveedores. Para Renato solo parecerían números sin sentido, no las jugosas rentas mensuales de edificios en el centro financiero que siguen a mi nombre. Es hora. He visto suficiente. Tomé el teléfono y marqué un número que me sabía de memoria. Doctor Silveira. Habla Aurora. Es momento de implementar la voluntad de Francisco. La voz del abogado, que nos ha representado durante 3 décadas, sonó solemne al otro lado. ¿Está absolutamente segura, doña Aurora? Una vez iniciado este proceso, estoy segura. Mi hijo ha fallado la prueba de todas las formas posibles. ¿Un abogado? ¿Para qué necesitas un abogado? La voz de Renato sonaba tensa cuando le mencioné la visita programada del doctor Silveira para la tarde siguiente. Asuntos de la herencia de tu padre, cariño. El testamento. Papeles que firmar. Cosas de viejos. Mantuve la voz suave, interpretando a la perfección mi papel de viuda desorientada. Estábamos en el desayunador de la cocina, esa hora del día en que Renato suele estar más comunicativo, principalmente porque revisa los mensajes en su teléfono, mientras yo preparo café y tostadas. Una escena casi maternal, si no fuera por la frialdad que existe entre nosotros. Deberías haberme consultado primero. Puedo ayudarte con eso. Soy tu hijo. Oh, el doctor Silveira insistió en venir personalmente. Fue muy específico. Renato dejó su teléfono sobre la mesa, prestándome verdadera atención por primera vez en semanas. ¿Específico sobre qué? Sobre ciertas condiciones del testamento de tu padre. Honestamente, no entiendo mucho de estas cosas legales. Por eso es tan importante que el doctor Silveira venga en persona. Vi la preocupación en su rostro, mezclada con algo más. ¿Codicia? ¿Miedo? Por primera vez en semanas tenía toda su atención. Estaré presente en esa reunión, declaró. No como una petición, sino como una orden. Como quieras, hijo. Al fin y al cabo, es tu casa. Me di la vuelta para ocultar la pequeña sonrisa que se formó en mis labios. El anzuelo estaba lanzado, y Renato había mordido exactamente como esperábamos. Esa noche dormí mejor que en las últimas semanas. Mañana terminaría la farsa. Mañana Francisco, a través de mí, le daría a nuestro hijo la lección más importante de su vida. El gran día llegó. Me tomé especial cuidado en vestirme como la anciana indefensa que Renato creía que era. Un cardigan demasiado grande, el cabello recogido sin mucho esmero, unas pantuflas gastadas. La imagen perfecta de una viuda sin recursos. Renato, en cambio, se vistió impecablemente. Traje oscuro, corbata de seda, gemelos de oro en los puños. Listo para hablar de negocios, para reclamar lo que consideraba suyo por derecho. El doctor Silveira llegó puntual a las 3 de la tarde, con el mismo maletín de cuero gastado que había llevado a todas las reuniones con Francisco durante 3 décadas. Señora Aurora. Me besó respetuosamente en la mejilla. Un placer verla de nuevo. Estimado doctor, gracias por venir. Mantuve mi voz débil, notando cómo Renato observaba nuestro intercambio con impaciencia. ¡Renato! El abogado estrechó su mano con firmeza profesional. Mis condolencias por la pérdida de su padre. Gracias, doctor. Por favor,
Pasemos al estudio donde estaremos más cómodos. Nos guió a la habitación que utilizaba como oficina en casa, un espacio elegantemente decorado con muebles de caoba y diplomas enmarcados en las paredes. Se sentó tras su escritorio, colocándonos a mí y al doctor Silveira del otro lado, como si fuéramos clientes en busca de sus servicios. El abogado y yo intercambiamos una mirada fugaz. La escena no podía ser más reveladora. Renato asumiendo el control, posicionándose como la autoridad en la habitación. «Vayamos al grano, doctor», dijo Renato sin disimular su impaciencia. «Entiendo que hay asuntos pendientes sobre la herencia de mi padre». El doctor Silveira asintió solemnemente mientras abría su maletín. «Efectivamente, su padre dejó instrucciones muy específicas para este momento». «¿Qué momento?». Renato frunció el ceño. «El momento en que su madre confirmara ciertas circunstancias». Vi cómo las manos de mi hijo se tensaban sobre el escritorio. Durante semanas me había tratado como a una anciana incompetente, pero ahora empezaba a sospechar que algo no encajaba. «No entiendo. ¿Qué circunstancias?». El abogado extrajo una tablet de su maletín y la colocó sobre el escritorio. «Si me permite, señor Renato, creo que será más claro si vemos este documento audiovisual que su padre preparó antes de fallecer. ¿Un video?». Renato miró la tablet con suspicacia. «¿De qué se trata esto?». «Señora Aurora, el doctor Silveira me miró. Cuando usted lo considere oportuno». Era el momento. El momento para el que Francisco y yo nos habíamos preparado durante años. El momento de la verdad. Me quité la rebeca de lana que había estado usando para parecer más frágil. Me enderecé en la silla, abandonando la postura, encorvada que había mantenido durante semanas. Renato me miraba con confusión creciente. «Antes de mostrar lo que hay en esta tablet», dije con voz clara y firme, muy diferente al tono débil que había estado usando. «Quiero que sepas que esto no me da ninguna satisfacción, hijo. Lo que vas a ver es el último acto de amor de tu padre». Presioné play en la pantalla. El rostro de Francisco, mi chico, apareció en la pantalla. No el rostro demacrado por la enfermedad que Renato había visto en las últimas semanas de su vida, sino el rostro fuerte y decidido del hombre de negocios que realmente fue. La grabación había sido hecha 3 semanas antes de su muerte. «Hijo mío», comenzó Francisco, «si estás viendo este video, significa que tu madre ha confirmado mis peores temores». La expresión de Renato cambió instantáneamente. Su rostro, normalmente compuesto y seguro, palideció mientras su padre continuaba hablando desde la pantalla. «Durante años he observado cómo te alejabas de nosotros, no físicamente, sino en valores. Vi cómo el dinero y el estatus social se convertían en tu única medida de éxito». La voz de Francisco era firme pero cargada de tristeza. «Por eso, hace 15 años, tu madre y yo tomamos una decisión». Mi esposo explicaba entonces cómo habíamos reestructurado nuestro patrimonio completo. La modesta casa donde vivimos los últimos años, donde Renato nos visitaba ocasionalmente, era solo una fachada, un test. Vendimos la casa grande donde creciste, no porque necesitáramos el dinero como te hicimos creer, sino porque queríamos observar tu reacción. Y tal como temíamos, tus visitas se volvieron más escasas cuando pensaste que vivíamos en condiciones modestas. Renato abrió la boca para protestar, pero las palabras de su padre continuaban implacables. «Tu madre no ha ido a vivir contigo porque te necesite, Renato. Ha ido para darte una última oportunidad de demostrar quién eres realmente». La respiración de mi hijo se volvió pesada mientras Francisco revelaba la verdad. Cómo la pequeña ferretería familiar que Renato creía que era nuestro único sustento se había convertido,
gracias a inversiones inteligentes y trabajo duro, en una red de empresas de materiales de construcción a nivel nacional. Mientras tú presumías de tu éxito en el sector inmobiliario, nosotros adquiríamos discretamente los terrenos donde ahora se alzan tus proyectos más emblemáticos. Tu madre no necesita tu caridad, hijo. De hecho, es propietaria del edificio, donde tienes tu oficina, y de otros 4 inmuebles en las mejores zonas de la ciudad. Renato me miró, incrédulo, buscando en mi rostro algún signo de que todo esto era una broma cruel. Solo encontró serenidad y determinación. Las propiedades, las inversiones, las acciones, todo está protegido en un fideicomiso con condiciones muy específicas, continuó Francisco. Condiciones que ahora tu madre tiene la autoridad de implementar, según lo que haya visto estas semanas. El video seguía con mi esposo detallando cifras que hacían que la supuesta fortuna de Renato pareciera una mesada de adolescente. Un patrimonio que ahora, según las condiciones del fideicomiso, él jamás administraría. Todo quedará en manos de tu madre, y cuando ella ya no esté, pasará directamente a la fundación que creamos para ayudar a jóvenes de nuestro barrio a estudiar, a menos... Francisco hizo una pausa dramática en el video. A menos que demuestres en los próximos meses que has entendido el verdadero valor de la familia. Tu madre tiene total discreción para juzgar si mereces una segunda oportunidad. El video terminó con mi esposo mirando directamente a la cámara, con los ojos llenos de una mezcla de dolor y esperanza. Te amamos, hijo. Siempre lo hemos hecho. Espero que recuerdes cómo amar tú también. El silencio que siguió fue absoluto, casi palpable. Es una broma, ¿verdad? La voz de Renato temblaba entre la rabia y la incredulidad. Esto no puede ser legal. El doctor Silveira sacó varios documentos de su maletín. Les aseguro que todo es perfectamente legal. El señor Francisco y la señora Aurora reestructuraron su patrimonio de forma completamente legítima. Le mostró a Renato escrituras, estados de cuenta, certificados de acciones, la evidencia de una fortuna cuidadosamente construida y protegida durante décadas. Renato revisaba los documentos con manos temblorosas, pasando páginas frenéticamente, buscando algún error, alguna escapatoria. ¿Todo este tiempo? Mi hijo me miró, con una mezcla de rabia y asombro. ¿Has estado fingiendo ser una anciana desamparada? No, hijo. No he fingido el dolor de perder a tu padre, ni la tristeza de confirmar en quién te has convertido. Me levanté, sintiéndome más ligera al poder finalmente actuar como yo misma. Lo que has visto estas semanas es un reflejo de cómo tú me ves, como una carga, una molestia, alguien a quien apenas toleras por obligación. Me tendieron una trampa. Me engañaron para hacerme parecer el villano de esta historia. No, fue necesario engañarte, Renato. Intervino el doctor Silveira con calma. Tus propias acciones hablaron por ti. Nadie te obligó a calcular cuánto cuesta mantener a tu madre. Nadie te forzó a cobrarle por el desgaste de los muebles. Es mi casa. Tengo derecho a establecer las reglas bajo mi techo. En realidad, dijo calmadamente el abogado, sacando otro documento. Esta casa está a nombre de la señora Aurora desde hace 3 años, como parte de la reestructuración patrimonial. Usted ha estado viviendo aquí con el beneplácito de su madre. Vi cómo mi hijo se derrumbaba en su silla, procesando que no solo no heredaría la fortuna que esperaba, sino que ni siquiera era dueño de la casa que consideraba su símbolo de estatus. ¿Qué quieren de mí?, preguntó finalmente, derrotado. ¿Dinero? ¿Quieren que me arrastre? ¿Que suplique perdón por no ser el hijo perfecto? Lo único que siempre quisimos, respondí, es un hijo que nos valore por quienes somos, no por lo que poseemos.
Me acerqué a él y por primera vez en semanas puse una mano sobre su hombro sin fingir debilidad. Y para averiguar si ese hijo aún existe, tenemos un plan. La reunión se extendió hasta bien entrada la noche. El doctor Silveira explicó detalladamente las condiciones del fideicomiso y el plan que Francisco había diseñado antes de morir. Renato permanecería en la casa, mi casa, como ahora sabía, durante los próximos 6 meses. Durante ese tiempo tendría que vivir bajo ciertas condiciones que simularían la vida que Francisco y yo llevamos durante décadas. Un presupuesto ajustado, un trabajo modesto pero digno, sin acceso a lujos ni privilegios. ¿Pretendes que viva como un empleado cualquiera? Su rostro reflejaba incredulidad. Pretendo que vivas como vivimos tu padre y yo durante años, mientras construíamos todo lo que ahora das por sentado. Respondí. Que recuerdes de dónde vienes. ¿Y si me niego? ¿Si simplemente me voy y os denuncio por manipulación y fraude? El doctor Silveira sonrió ligeramente. Sería su decisión, por supuesto. Pero le aseguro que no hay nada fraudulento en estos documentos. Su padre y su madre simplemente ejercieron su derecho a gestionar su patrimonio como consideraron oportuno. Estaban en su derecho de no informarle sobre la totalidad de sus posesiones. Renato se sirvió un whisky y se lo bebió de un trago. ¿Cuánto?, preguntó finalmente. ¿Cuánto vale realmente todo esto? Lo suficiente para que vivan cómodamente varias generaciones, respondió el abogado. O para cambiar las vidas de cientos de jóvenes a través de la fundación, si usted decide no participar en este experimento. Mi hijo guardó silencio, calculando sus opciones. Finalmente me miró directamente a los ojos. ¿Tú crees que puedo cambiar? ¿O esto es solo una forma elaborada de castigarme? Era la primera pregunta sincera que me hacía en semanas. La primera vez que veía un atisbo de vulnerabilidad en su mirada desde que era niño. Creo que el hijo que criamos sigue ahí, Renato. Enterrado bajo capas de ambición y materialismo, pero aún vivo. Y estoy dispuesta a darte la oportunidad de encontrarlo. El doctor Silveira recogió sus documentos y se despidió, dejándonos solos, para procesar lo sucedido. Renato permaneció sentado, mirando al vacío durante lo que pareció una eternidad. 6 meses, dijo finalmente, no con aceptación sino con resignación. Y luego quiero lo que me corresponde. No era el comienzo esperanzador que hubiera deseado, pero era un comienzo. Como diría Francisco, a veces hay que tocar fondo para poder impulsarse hacia la superficie. El primer mes de nuestra nueva convivencia fue extremadamente tenso. Renato se comportaba como un adolescente castigado, encerrándose en su habitación y evitándome siempre que podía. Según las condiciones del experimento, como él lo llamaba con desdén, tuvo que entregar sus tarjetas de crédito, su coche, de lujo y su teléfono último modelo. A cambio, recibió un presupuesto semanal ajustado y un teléfono básico. «¡Esto es ridículo!», protestó cuando le entregué la primera asignación. «¿Cómo se supone que viva con esto?». «Como vive la mayoría de la gente, hijo. Como vivíamos tu padre y yo cuando naciste. La primera vez que tuvo que ir al supermercado con un presupuesto limitado, volvió furioso, incapaz de creer lo que costaban las cosas para la gente normal. ¿Cómo se supone que compre comida para la semana con esto? Una botella del vino que suelo tomar cuesta más que todo este presupuesto». «Exactamente», respondí con calma. «Por eso la mayoría de la gente no compra ese vino. Tienen otras prioridades». Lentamente comenzó a adaptarse. No por convicción, estoy segura, sino por necesidad. Aprendió a comparar precios, a buscar ofertas, a calcular qué era realmente necesario y qué era un lujo prescindible.
El primer domingo de ese mes, Lucia vino a visitarnos, mi querida amiga, que conocía todos los detalles del plan. Apenas podía creer el cambio en la dinámica de la casa. «Si no lo veo, no lo creo», murmuró mientras tomábamos café en la cocina. «Es Renato quien está lavando el coche en el Toit Nostil jardín. Parte del trato», expliqué. «Él mantiene la casa en orden, yo cocino, como cualquier familia normal». «¿Y qué dice de todo esto? ¿Sigue furioso?» «Por supuesto. Pero hay momentos en que veo destellos del niño que fue, sobre todo cuando está concentrado en alguna tarea y olvida que debería estar resentido». Observamos por la ventana cómo Renato, en camiseta y vaqueros gastados, tan diferente de sus habituales trajes a medida, frotaba enérgicamente el modesto sedán que ahora compartíamos. Había algo en su expresión, una especie de paz momentánea, que me recordó al adolescente que solía ayudar a su padre con las tareas del hogar los fines de semana. «¿Crees que funcionará?», preguntó Lucia, siempre práctica. «¿Que 6 meses de vida normal pueden borrar años de codicia y materialismo? No lo sé», admití. «Pero tengo que intentarlo. Se lo debo a Francisco y a Renato también». El punto de inflexión llegó a finales del segundo mes, cuando Renato necesitó atención médica por una fuerte gripe. Acostumbrado a médicos privados, que acudían a domicilio con una simple llamada, se encontró esperando 4 horas en la sala de urgencias del hospital público. «Esto es inhumano», se quejó mientras esperábamos en las incómodas sillas de plástico, rodeados de personas en diversas etapas de malestar. «¿Cómo puede la gente soportarlo?». «No tienen alternativa, hijo. Es esto o nada». Una mujer mayor sentada frente a nosotros, con un nieto pequeño dormido en su regazo, nos miraba con curiosidad. «Primera vez en urgencias, ¿eh?», preguntó con una sonrisa cansada. Renato la ignoró, pero yo inicié una conversación con ella. Me contó que llevaba 7 horas esperando. Su nieto tenía fiebre alta y su hija estaba trabajando turno doble. No podía permitirse perder el empleo. Mi marido solía decir que la verdadera medida de una sociedad es cómo trata a los más vulnerables. Comenté, lo suficientemente alto para que Renato escuchara. Cuando finalmente nos atendieron, el médico, un joven visiblemente cansado, pero amable, diagnosticó a Renato con influenza y le recetó medicamentos genéricos. «¿No hay algo mejor?», preguntó mi hijo cuando salimos de la consulta. «Algo más efectivo». «Lo que te ha recetado es perfectamente efectivo», respondí. «La diferencia entre esto y lo que solías tomar es el precio y la marca, no la eficacia». Esa noche la fiebre de Renato aumentó alarmantemente. Lo encontré temblando bajo las mantas, con el rostro ardiendo y la respiración agitada. Por un momento, el pánico se apoderó de mí. No era parte de la actuación. Era el miedo real de una madre viendo sufrir a su hijo. Sin pensarlo 2 veces, volví a ser Aurora, la madre que siempre había sido, no la ejecutora del plan de Francisco. Pasé la noche a su lado, cambiando compresas frías en su frente, administrando medicación, vigilando cada fluctuación de su temperatura, como tantas veces había hecho cuando era pequeño. En algún momento de la madrugada, delirando por la fiebre, Renato me confundió con su yo más joven. «Lo siento, mamá», murmuró medio inconsciente. «No quise decir que me avergonzaba presentarte a mis amigos de la universidad». «No es verdad», recordé ese episodio doloroso. Renato en su 2º año de universidad, cuando ya empezaba a frecuentar círculos sociales adinerados, gracias a una beca en una universidad privada. ¿Cómo nos había pedido a Francisco y a mí que no fuéramos a un evento académico porque nuestro acento, nuestra ropa, nuestros modales
no encajaban con los de las familias de sus nuevos amigos. Le acaricié el cabello empapado de sudor. «No importa, mi niño, no importa ya». «Sí importa», insistió, con los ojos cerrados pero las lágrimas deslizándose por sus mejillas febril. Me convertí en lo que más odiaba, en la gente que me miraba por encima del hombro. Al amanecer, cuando la fiebre finalmente cedió, Renato cayó en un sueño profundo. Yo me quedé junto a él, observando su rostro relajado, tan parecido al del niño que una vez sostuvo mi mano con absoluta confianza. Cuando despertó horas después, no mencionó nada de lo que había dicho durante la noche, pero algo había cambiado. La hostilidad abierta que había mostrado desde la revelación del video de Francisco había sido reemplazada por una especie de resignación pensativa. «Gracias», dijo simplemente cuando le llevé un té con miel, «por cuidarme». Era la primera vez que me agradecía algo desde que llegué a su casa. A mediados del tercer mes, Renato consiguió trabajo en una ferretería local. No fue fácil. Su currículum, lleno de puestos ejecutivos y títulos impresionantes, lo sobrecualificaba para puestos sencillos, pero lo descalificaba para volver al mundo corporativo, del que estaba temporalmente retirado, según nuestro acuerdo. Finalmente, el dueño de una ferretería del barrio, un antiguo cliente de la primera tienda que Francisco y yo abrimos, lo contrató como dependiente. «Es irónico», comentó Renato la noche antes de su primer día. «Empezar exactamente donde papá comenzó. A veces tenemos que volver al principio para encontrar el camino correcto», respondí. Los primeros días fueron duros. Renato llegaba exhausto, con las manos magulladas, quejándose de clientes difíciles y de lo tedioso del trabajo manual. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente, algo comenzó a cambiar. Empezó a hablar de los clientes por su nombre, a comentar durante la cena pequeñas satisfacciones. Cómo había ayudado a una anciana a elegir la pintura correcta. Cómo había enseñado a un joven padre a instalar un estante. Una noche, mientras lavábamos los platos juntos, otra novedad en nuestra relación, me sorprendió con una pregunta inesperada. «¿Cómo lo hicisteis tú y papá para pasar de una simple ferretería a todo lo que construisteis?» Era la primera vez que mostraba genuino interés en nuestra historia, más allá de la herencia material. Le conté entonces, sin filtros, los inicios difíciles. Cómo Francisco y yo nos conocimos trabajando en la misma fábrica. Cómo ahorramos durante años para abrir nuestra primera tienda. Las noches sin dormir. Los préstamos que parecían imposibles de pagar. El nacimiento de Renato en medio de una crisis económica. La ferretería casi quiebra 3 veces durante tus primeros 5 años de vida. Le expliqué. Una vez tuvimos que vender nuestro único coche para pagar a los proveedores. Tu padre iba a pie a la tienda, lluvia o sol, casi 1 hora de camino cada trayecto. Nunca me contasteis nada de esto, murmuró Renato. Lo intentamos, hijo, pero conforme fuiste creciendo, parecías cada vez menos interesado en nuestras historias de pobres, como las llamaste una vez. Vi la vergüenza en sus ojos, el reconocimiento de esas palabras que efectivamente había pronunciado durante una discusión en su adolescencia. «Lo siento por eso», dijo en voz baja. «Era un idiota arrogante». Eras un adolescente tratando de encajar en un mundo que te juzgaba por lo que tenías, no por quién eras. Sequé mis manos y toqué su mejilla suavemente. Como muchos adultos que conozco. Esa noche, por primera vez, Renato me deseó buenas noches con un beso en la mejilla, antes de retirarse a su habitación. El cuarto mes trajo nuevos desafíos y revelaciones. El señor Torres
dueño de la ferretería donde trabajaba Renato, sufrió un accidente y necesitó ausentarse durante varias semanas. Para sorpresa de todos, especialmente mía, le pidió a mi hijo que se hiciera cargo temporalmente del negocio. ¿Por qué yo?, preguntó Renato cuando el señor Torres se lo propuso por teléfono. «Solo llevo unas semanas aquí», escuché la respuesta amplificada a través del altavoz. «Porque tienes conocimientos de gestión que yo no tengo, muchacho. Y porque has demostrado que realmente te importan los clientes, no solo las ventas». Ver a Renato asumir la responsabilidad de una pequeña ferretería de barrio fue una revelación. Aplicaba sus conocimientos empresariales, sí, pero de una forma totalmente diferente a cómo lo había hecho en su empresa inmobiliaria. Aquí conocía a cada cliente por nombre, entendía sus necesidades reales. No eran números en una hoja de cálculo, sino personas con proyectos, sueños y presupuestos ajustados. Una tarde, después de cerrar la tienda, encontré a Renato revisando antiguas fotografías que había desenterrado del ático. Imágenes de Francisco y yo frente a nuestra primera ferretería. Recortes de periódico local sobre la expansión del negocio. Renato de niño, sonriente, con un pequeño delantal igual al de su padre. «¿Qué buscas entre esas viejas fotos?», pregunté sentándome a su lado. «Tratando de recordar», respondió pensativo. Había olvidado cómo era todo entonces, lo felices que éramos con tan poco. Señaló una fotografía donde los tres estábamos frente a la ferretería original, el día de la gran reinauguración después de la primera expansión. Las sonrisas en nuestros rostros eran radiantes, genuinas. «Nunca he sido tan feliz en mi vida adulta como parece que lo éramos entonces», confesó. «Con todo mi dinero, mis coches, mis viajes, nunca he sentido esa alegría que se ve en nuestros rostros en esta foto». «¿Por qué, mamá?». La pregunta era tan sincera, tan vulnerable, que sentí un nudo en la garganta. «Porque la felicidad no viene de lo que tienes, sino de a quién tienes a tu lado, y de sentir que lo que haces importa, que marca una diferencia real en la vida de otros». Esa noche, Renato me pidió que le contara más historias sobre los primeros años de la empresa familiar. Escuchó con atención cada anécdota, cada recuerdo, como tratando de reconstruir una parte de su historia que había elegido ignorar durante demasiado tiempo. A mediados del 5º mes, recibimos una visita inesperada que cambiaría el curso de nuestra historia familiar. Claudia, la exprometida de Renato, apareció una tarde en nuestra puerta. La reconocí inmediatamente, aunque solo nos habíamos visto un par de veces. Una mujer hermosa, inteligente y elegante, que había estado comprometida con mi hijo hasta hace un año, cuando él rompió el compromiso abruptamente. «Señora Aurora», me saludó con una mezcla de cordialidad y nerviosismo. «Sé que esto es inesperado. Necesito hablar con Renato, si es posible». Renato no estaba en casa. Aún trabajaba en la ferretería. La invité a pasar y esperar, intrigada por su presencia. Siempre me había preguntado qué había pasado entre ellos. Mi hijo nunca quiso hablar del tema. Y la última vez que había mencionado a Claudia a Francisco, mi esposo se limitó a sacudir la cabeza con expresión decepcionada. Mientras esperábamos, intenté hacer conversación casual, pero Claudia estaba claramente nerviosa, jugando con el asa de su bolso. «No sabía que Renato vivía con usted ahora», comentó finalmente. «La última vez que supe de él, estaba cerrando un gran proyecto inmobiliario y considerando mudarse al extranjero». «Las circunstancias han cambiado bastante», respondí con cautela, sin saber cuánto sabía ella sobre nuestra situación actual. «Eso he oído. Por eso estoy aquí». Hizo una pausa, como decidiendo cuánto compartir. «Un amigo común lo vio trabajando en la ferretería del señor Torres. Al principio pensé que era una confusión, pero
luego, sentí que necesitaba verlo. Yo misma. Cuando Renato llegó y vio a Claudia en nuestro salón, se quedó paralizado en la puerta. El color abandonó su rostro y por un momento pensé que daría media vuelta y huiría. «¡Claudia!», pronunció su nombre como si fuera una palabra en un idioma que había olvidado cómo hablar. Los dejé solos en el salón, pero inevitablemente escuché los gritos que pronto comenzaron. Fragmentos de conversación llegaron hasta la cocina donde pretendía darles privacidad. «Me dejaste porque el padre de Mónica es inversor de capital riesgo. Admítelo de una vez». «Eso no es cierto. Simplemente no funcionaba entre nosotros». «Mentiroso. Te escuché hablando con tu amigo Gustavo. Un buen matrimonio es también una buena inversión». Esas fueron tus palabras exactas. La discusión continuó durante casi una hora, alternando entre gritos furiosos y conversaciones en voz baja que no podía distinguir. Finalmente, escuché la puerta principal abrirse y cerrarse con fuerza. Cuando entré al salón, encontré a Renato sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. «¿Quieres hablar de ello?», pregunté suavemente, sentándome a su lado. Para mi sorpresa, lo hizo. Me contó toda la verdad, cómo había conocido a Claudia cuando ambos trabajan en la misma empresa, cómo se enamoraron genuinamente y planearon una vida juntos, y cómo efectivamente había roto con ella cuando apareció la oportunidad de acercarse a la hija de un inversor importante que podría catapultar su carrera. En ese momento me pareció lo lógico, confesó, la voz cargada de arrepentimiento. Calculé lo que me convenía, como si mi vida personal fuera una hoja de Excel más. ¿Y ahora? Ahora veo que perdí a la única persona que me ha querido por mí mismo, no por mi apellido o mi supuesto dinero. Levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. Lo peor es que Claudia vino a decirme que está comprometida. Se casa en 2 meses. Lo siento, hijo. No lo sientas. Me lo merezco. Se pasó una mano por el pelo, gesto tan parecido al de su padre que me sobresaltó. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que Mónica, la hija del inversor, me dejó en cuanto se empezó a rumorear que yo ya no manejaba el dinero familiar. Ni siquiera me llamó para confirmarlo. Simplemente desapareció de mi vida. Esa noche, por primera vez desde mi llegada a su casa, mi hijo lloró en mis brazos como cuando era niño. Un llanto de pérdida, pero también de liberación, de aceptación, de sus errores y del daño que había causado. «No sé cómo arreglar todo lo que he roto, mamá», susurró entre sollozos. «No sé cómo volver a ser la persona que era antes de que el dinero lo arruinara todo». «No se trata de volver atrás, mi amor», respondí, acariciando su cabello como cuando era pequeño. «Se trata de decidir quién quieres ser a partir de ahora». El 6º mes comenzó con un Renato diferente. El cambio ya no parecía forzado o estratégico. Había una autenticidad en su comportamiento que no había visto en años. Una mañana, me sorprendió con una propuesta inesperada. ¿Podríamos visitar la tumba de papá este fin de semana? Hay cosas que necesito decirle. Era la primera vez que mencionaba querer visitar el cementerio desde el funeral. El sábado, bajo un cielo nublado que amenazaba lluvia, nos paramos frente a la sencilla lápida de Francisco. Mientras cambiábamos las flores viejas por frescas y limpiábamos la piedra, Renato permaneció en silencio, absorto en sus pensamientos. Finalmente habló, no dirigiéndose a mí sino a la tumba de su padre. «Tenías razón sobre mí, papá. Me convertí exactamente en el tipo de persona que siempre despreciaste. Alguien que valora más el dinero que las personas, que ve relaciones como transacciones, que calcula el costo-beneficio de cada interacción humana». Su voz se quebró. «Lo siento tanto. Siento no haber valorado lo que construiste,
lo que me enseñaste. Siento haberte decepcionado. Me aparté discretamente, dándole espacio para este momento íntimo. Lo vi arrodillarse frente a la tumba, apoyar la frente contra la fría piedra y murmurar palabras que no podía distinguir. Cuando finalmente regresó a mi lado, sus ojos estaban enrojecidos, pero su expresión era serena, como si hubiera depositado una carga pesada que llevaba demasiado tiempo soportando. ¿Tu padre tenía razón sobre ti?, pregunté suavemente mientras caminábamos de regreso al coche. Sí, respondió sin dudar. Pero también tenía fe en que podía cambiar. Y eso es lo que más me duele, que murió sin ver que tenía razón también en eso. De regreso a casa, Renato me pidió ver nuevamente el video que Francisco había dejado. Lo observó en silencio, estudiando cada expresión en el rostro de su padre, cada matiz en su voz, como si buscara un mensaje oculto que hubiera pasado por alto la primera vez. Cuando terminó, se volvió hacia mí con resolución en la mirada. Quiero arreglar las cosas, mamá. No por la herencia, ya ni siquiera me importa. Quiero arreglarlas porque es lo correcto, porque es lo que papá habría querido, porque es lo que yo quiero. Por primera vez en años, le creí completamente. Las últimas semanas antes de que se cumplieran los 6 meses, trajeron cambios que ni yo misma esperaba. Renato no solo siguió trabajando en la ferretería, sino que solicitó formalmente al doctor Silveira la oportunidad de participar en la fundación, Chico como voluntario. ¿Voluntario?, preguntó el abogado sorprendido, cuando Renato se lo propuso durante una de nuestras reuniones periódicas. ¿No preferirías un puesto directivo considerando tu experiencia? No, respondió mi hijo, con firmeza. Quiero empezar desde abajo, conocer a los becarios, entender sus necesidades, aprender cómo funciona realmente la fundación. Antes de pretender dirigir algo, necesito comprender su esencia. Dedicaba sus fines de semana a la fundación, ayudando a organizar talleres para jóvenes del barrio, revisando solicitudes de becas, incluso pintando las instalaciones junto a otros voluntarios. Lo veía llegar a casa cansado, pero con una satisfacción que nunca había mostrado después de cerrar sus mayores negocios inmobiliarios. Foix, noche mientras cenábamos, me sorprendió con una idea que había estado desarrollando. He estado pensando en algo, mamá. La ferretería del señor Torres tiene potencial para expandirse, pero de una forma diferente a cómo lo hicisteis papá y tú. ¿Diferente cómo? Como un centro de formación. Un lugar donde los jóvenes del barrio puedan aprender oficios prácticos. Fontanería, electricidad, carpintería. Habilidades que les permitan encontrar trabajo digno o incluso emprender sus propios negocios. Sus ojos brillaban con entusiasmo mientras me explicaba su visión. Un negocio que fuera rentable pero con un propósito social claro, que combinara la experiencia comercial que había adquirido con los valores que Francisco y yo habíamos intentado inculcarle. ¿Qué te parece?, preguntó finalmente, expectante como un niño mostrando un dibujo a sus padres. Creo que a tu padre le habría encantado. Mi voz se quebró ligeramente. Y a mí me parece maravilloso. El timbre interrumpió nuestra conversación. Era Claudia, nuevamente sin avisar. Perdón por presentarme así, dijo cuando abrí la puerta. Necesito hablar con Renato otra vez. Es importante. Los dejé solos como la vez anterior, pero esta vez no hubo gritos. Pude escuchar el murmullo de una conversación civilizada, incluso algunas risas ocasionales. Después de más de 1 hora, Renato me llamó al salón donde seguían conversando. Claudia tenía los ojos ligeramente enrojecidos, como si hubiera llorado, pero sonreía. Mamá, Claudia tiene algo que contarte. He roto mi compromiso, anunció ella. Me di cuenta de que intentaba reemplazar lo que Renato y yo teníamos con algo seguro
pero sin pasión. Le he pedido otra oportunidad, añadió mi hijo tomando la mano de Claudia con cuidado, como si temiera que pudiera romperse o desvanecerse. No ahora, sino cuando haya demostrado que realmente he cambiado. ¿Y qué has decidido tú? Le pregunté directamente a Claudia, consciente de lo mucho que mi hijo la había herido en el pasado. Que el tiempo lo dirá, respondió con una mezcla de cautela y esperanza. Tenemos mucho de qué hablar, mucho que reconstruir, pero por primera vez en mucho tiempo, creo que podría haber un futuro para nosotros. Cuando Claudia se marchó, Renato tenía una expresión serena que no le había visto en años. No era la euforia de cerrar un gran negocio, ni la satisfacción superficial de adquirir una nueva posesión lujosa. Era algo más profundo, más genuino. La paz de quien finalmente encuentra su camino de regreso a casa después de haberse perdido durante demasiado tiempo. El día en que se cumplieron los 6 meses, reuní a Renato, al doctor Silveira y a Lucia en el salón principal. Había llegado el momento de tomar una decisión final. Lucia, mi querida amiga que había sido testigo de toda nuestra historia familiar, me abrazó fuertemente antes de tomar asiento. Sea cual sea tu decisión, comadre, cuenta con mi apoyo, me susurró al oído. Según las instrucciones de Francisco, comenzó el doctor Silveira, formal como siempre. Ha llegado el momento de determinar si Renato ha demostrado un cambio significativo que justifique su reincorporación al patrimonio familiar. Mi hijo, que hace 6 meses habría estado al borde de su asiento ante la mención del dinero, permaneció tranquilo, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Antes de que digas, «Nada, mamá», intervino. «Quiero que sepas que respetaré cualquier decisión que tomes. Estos meses han sido reveladores». Hizo una pausa, buscando las palabras. «He aprendido más sobre nuestro negocio, sobre papá y sobre ti en este tiempo que en los últimos 10 años. Y lo que más me duele es darme cuenta de que tuve que perderlo todo para valorar lo que realmente importa». Lucia, siempre perspicaz, observaba a Renato con ojos entrecerrados, como evaluando la sinceridad de sus palabras. El doctor Silveira, por su parte, mantenía su expresión profesional, aunque vi un destello de aprobación en su mirada. «Tu padre dejó instrucciones muy específicas», dije, manteniendo mi voz firme. «El fideicomiso tiene cláusulas que puedo modificar según mi criterio, basándome en lo que he observado». Saqué un sobre del bolsillo de mi chaqueta y se lo entregué a Renato. «¿Qué es esto?», preguntó tomándolo con cautela. «Ábrelo». Dentro había una llave y una dirección escrita en una tarjeta. «No entiendo». «Es la llave de la primera ferretería que tu padre y yo abrimos, donde comenzó todo. Desde hoy es tuya, completamente tuya, para administrarla como consideres». Vi la confusión en su rostro. ¿Una ferretería? ¿No el holding empresarial? El holding seguirá bajo mi control, con la ayuda del doctor Silveira, por ahora. La fundación continuará. Su trabajo. Hice una pausa significativa. Pero esta ferretería es tu oportunidad de demostrar, no a mí sino a ti mismo, que has entendido la lección más importante de tu padre. ¿Cuál es? Que lo importante no es heredar un imperio, sino tener la capacidad de construirlo desde cero, con tus propias manos. Renato miró la llave durante lo que pareció una eternidad, pasándola entre sus dedos, como si tratara de descifrar un mensaje oculto en ella. ¿Y si fracaso? Entonces habrás aprendido algo valioso, como todos los que fracasamos alguna vez. Sonreí. Tu padre y yo casi perdimos esa tienda 3 veces antes de estabilizarla. Forma parte del proceso. ¿Esto significa que no confías en mí para manejar todo de inmediato? Significa que confío en que necesitas este paso.
No por castigo, sino porque es necesario para tu crecimiento. Para mi sorpresa, Renato asintió lentamente, una sonrisa genuina formándose en sus labios. Tiene sentido. Papá siempre decía que valoramos más lo que construimos que lo que recibimos. El doctor Silveira sacó más documentos de su maletín. Un contrato de traspaso de la ferretería, las condiciones para una posible incorporación, futura al negocio familiar, los términos de la relación entre la tienda y la Fundación Chico. Hay una condición más, añadí mientras Renato revisaba los papeles. En memoria de tu padre, un porcentaje de los beneficios de la ferretería irá destinado a becas para jóvenes del barrio que quieran aprender un oficio. Ya había pensado en algo similar, respondió mi hijo sorprendiéndome. De hecho, tenía planeado proponerte establecer un programa de aprendices en la tienda. Lucia, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Chico estaría muy orgulloso, muchacho. No del dinero que puedas ganar, sino de cómo piensas usarlo. Cuando el doctor Silveira y Lucia se marcharon, Renato y yo nos quedamos solos en el salón. Había una nueva atmósfera entre nosotros. No la tensión de los primeros meses, ni la cautelosa aceptación de las últimas semanas, sino algo que se parecía mucho a la complicidad que una vez compartimos cuando él era niño. ¿Sabes qué? ¿Es lo más extraño, mamá?, dijo finalmente. Que me siento más entusiasmado por esta pequeña ferretería que por todos los proyectos inmobiliarios que he desarrollado. No es extraño en absoluto, respondí. Es porque finalmente estás haciendo algo que importa, no solo para ti, sino para otros. Renato se acercó y me abrazó, un abrazo genuino, sin segundas intenciones, sin cálculos ocultos. El abrazo del hijo que creí haber perdido. Han pasado 2 años desde aquel día. La ferretería de Renato no solo sobrevivió, sino que prosperó bajo su dirección. Mi hijo descubrió un talento natural para el negocio que había heredado de su padre, pero con un enfoque propio, más moderno y adaptado a los nuevos tiempos. Lo más sorprendente fue su decisión de contratar específicamente a jóvenes del Unterschied barrio, muchos de ellos becarios de la Fundación Chico, dándoles su primera oportunidad laboral, como alguien nos la dio a Francisco y a mí tantos años atrás. Gradualmente le fui delegando más responsabilidades en el holding familiar, no todo de golpe, sino en un proceso orgánico que nos permitió reconstruir la confianza mutua. Claudia volvió a su vida, primero con cautela, luego con renovado compromiso. Se casaron en una ceremonia sencilla pero hermosa, donde tuve el honor de entregar a mi hijo en el altar. La parte más emotiva fue cuando, durante su discurso, Renato sacó un pequeño dispositivo USB, idéntico al que Francisco me había dejado. «Papá, sé que nos estás viendo», dijo levantando su copa hacia el cielo. «Quiero que sepas que entendí tu lección. La comida no es gratis cuando viene del corazón. Y el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en las vidas que tocamos y mejoramos». Esa noche, en la intimidad de mi habitación, saqué el viejo reproductor de video que guardaba junto con los recuerdos más preciados de mi chico. Había un video que nunca le había mostrado a Renato, el verdadero último mensaje de Francisco, grabado solo para mí la noche antes de partir. «Aurora, mi amor», decía mi esposo con voz débil pero ojos brillantes. «Si estás viendo esto, es porque tuviste que implementar nuestro plan. Confío en tu juicio más que en el mío propio. Siempre fuiste la más sabia de los dos». Hizo una pausa para tomar aire con dificultad. «Creo en nuestro hijo, Aurora. Bajo toda esa ambición y frialdad, sigue siendo el niño que criamos. Solo necesita recordarlo. Y sé que tú eres la única que puede ayudarlo a hacerlo». Lágrimas corrían por mis mejillas mientras escuchaba sus últimas palabras.
No sé si estaré aquí para ver el resultado, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, hicimos lo correcto. Porque a veces, el amor más grande no está en dar todo incondicionalmente, sino en tener el valor de establecer límites para proteger lo que más importa, el alma de quien amas. Apagué el reproductor y miré por la ventana. En el jardín, Renato y Claudia conversaban bajo las estrellas, sus manos entrelazadas, sus rostros iluminados por una felicidad genuina. Francisco tenía razón. Nuestro hijo había encontrado su camino de regreso. La lección más dura de su vida resultó ser también la más valiosa, que la verdadera riqueza no está en poseer, sino en compartir, no en acumular, sino en construir, algo que trascienda. Y aunque el camino fue doloroso, valió cada lágrima, cada momento de duda, cada día de fingir debilidad, cuando en realidad estaba ejecutando el acto de amor más difícil que una madre puede realizar. Dejar que su hijo enfrente las consecuencias de sus acciones. La comida no es gratis, había dicho mi hijo aquella primera noche. Tenía razón, aunque no de la forma que él creía. Nada valioso en la vida es gratis. Todo tiene un precio. Pero las cosas más importantes, el amor, la familia, la integridad, no se pagan con dinero, sino con el corazón. Una lección que mi Renato finalmente había aprendido. Y mientras observaba a mi hijo en el jardín, supe que Francisco, donde quiera que estuviera, sonreía con orgullo. Porque al final, nuestro plan había funcionado. No habíamos salvado la fortuna familiar, habíamos salvado a nuestro hijo. Dicen que el tiempo pone todo en perspectiva. Hoy, mientras observo a Renato jugar con su pequeña hija de 3 años en el jardín de la que una vez fue nuestra primera casa familiar, no puedo evitar pensar en lo mucho que ha cambiado todo. La pequeña Francisca, nombrada en honor a su abuelo, a quien nunca conoció pero de quien tanto ha escuchado, corre descalza por el césped, persiguiendo mariposas con la misma inocencia y entusiasmo que mostraba su padre a su edad. Han pasado 5 años desde aquel día en que le entregué la llave de la vieja ferretería. 5 años de transformación, no solo del negocio, sino del hombre que mi hijo se ha convertido. La ferretería Chico e Hijo es ahora un referente en el barrio. No solo vende herramientas y materiales de construcción, es un verdadero centro comunitario donde jóvenes aprenden oficios, donde vecinos encuentran asesoramiento para sus proyectos, donde se respira el espíritu que Francisco y yo intentamos crear décadas atrás. Mira, abuela, una mariposa azul. La vocecita de Francisca me saca de mis pensamientos. Corre hacia mí, con sus rizos oscuros rebotando al viento, tan parecida a Renato cuando era pequeño, que a veces me cuesta contener las lágrimas. Es preciosa, mi amor, respondo abrazándola. Las mariposas azules son muy especiales, ¿sabes? Tu abuelo decía que traen buena suerte. ¿De verdad? Sus ojos se abren con asombro infantil. ¿De verdad?, confirma Renato, uniéndose a nosotras, en el porche. Abuelo Chico sabía mucho sobre esas cosas. Claudia sale de la casa con una bandeja de limonada fresca. Esta casa, la primera que Francisco y yo compramos cuando Renato era bebé, ahora es el hogar de mi hijo y su nueva familia. Decidieron mudarse aquí el año pasado, dejando atrás la mansión ostentosa que una vez Renato consideró símbolo de su éxito. Es más auténtico, me explicó cuando tomaron la decisión. Quiero que Francisca crezca en un lugar con alma, con historia, no rodeada de lujos vacíos. Mientras los 4 nos sentamos a disfrutar de la limonada, observo discretamente los cambios en mi hijo. Las líneas de tensión que antes marcaban permanentemente su rostro han desaparecido. Su mirada es más clara, más serena,
Incluso físicamente parece más parecido al Francisco que conocí en mi juventud. Un hombre fuerte pero gentil, con manos trabajadoras y sonrisa genuina. «Por cierto, mamá», dice de pronto, «hoy vino don Manuel a la ferretería. Te manda saludos y quiere que sepas que finalmente se decidió a usar los materiales que le recomendaste para su terraza. Don Manuel, uno de nuestros primeros clientes cuando abrimos la ferretería original. Debe tener más de 90 años ahora y sigue fiel al negocio, ahora atendido por la segunda generación. Siempre fue un hombre terco». Río, recordando las innumerables discusiones amistosas que Francisco mantenía con él sobre materiales y técnicas. «Igual que papá», añade Renato con una sonrisa nostálgica. «A veces, cuando estoy aconsejando a un cliente en la tienda, me escucho y es como si fuera él hablando a través de mí. Es su legado», responde Claudia, apoyando su mano sobre la de su esposo. «Lo veo todos los días, en cómo tratas a las personas, en tus valores. A veces me pregunto qué pensaría Francisco si pudiera ver a nuestro hijo ahora. El hombre ambicioso y materialista que una vez nos preocupó tanto, se ha transformado en alguien que encuentra mayor satisfacción en enseñar a un joven aprendiz a usar correctamente una herramienta que en cerrar un negocio millonario». No fue un camino fácil. Durante el primer año después de nuestra prueba, hubo momentos difíciles, recaídas en viejos hábitos, tentaciones de volver al mundo corporativo de ganancias rápidas, dudas sobre si el camino elegido era el correcto. Recuerdo especialmente una noche, cuando la ferretería casi quiebra debido a la apertura de una gran tienda de materiales cerca. Encontré a Renato en el estudio, revisando desesperadamente los libros contables. «No puedo competir con sus precios, mamá», me dijo agobiado. «Nos hundiremos en menos de 6 meses». En lugar de darles soluciones, saqué del cajón los viejos cuadernos de contabilidad de Francisco, de aquellos primeros años difíciles. «Tu padre enfrentó el mismo problema cuando abrieron el primer hipermercado en la zona», le expliqué. «Lee sus notas, ve cómo lo solucionó». Renato pasó la noche entera estudiando aquellos cuadernos amarillentos, llenos de la letra apretada y precisa de su padre. A la mañana siguiente tenía un plan. No competiría en precios, sino en servicio y conocimiento. Convertiría la ferretería en un lugar donde los clientes no solo compraran herramientas, sino que aprendieran a usarlas, donde no vendería simplemente materiales, sino soluciones completas a problemas específicos. Entiendo por qué nunca vendisteis, a pesar de las múltiples ofertas que debisteis recibir, me dijo mientras desayunábamos aquel día. No es solo un negocio, es un propósito. La boda de Renato y Claudia, 2 años después de nuestra prueba, fue una celebración, sencilla pero emotiva. Se casaron en el jardín de la casa familiar, con apenas 50 invitados. Nada que ver con la extravagante ceremonia para 300 personas que habían planeado años atrás, durante su primer compromiso. Esta vez es real, me confió Claudia la noche anterior, mientras me ayudaba a preparar algunos detalles de la ceremonia. La primera vez, Renato estaba más preocupado por quién asistiría, por las apariencias, por la impresión que causaríamos. Ahora solo le importa el significado. Durante la ceremonia, Renato sorprendió a todos al sacar un pequeño marco con la fotografía de Francisco. Lo colocó en una silla en primera fila, asegurándose de que su padre estuviera presente de alguna manera. «Papá debería estar aquí», me dijo con voz quebrada antes de la ceremonia. «Él es quien hizo posible que yo me convirtiera en alguien digno del amor de Claudia». El nacimiento de Francisca, 1 año después, completó el círculo de redención. Nunca olvidaré la expresión de Renato cuando sostuvo a su hija por primera vez. Una mezcla de asombro, terror y amor incondicional que me transportó 4 décadas atrás,
cuando él nació, y vi esa misma expresión en el rostro de Francisco. ¿Y si lo hago mal, mamá?, me preguntó esa noche en el hospital, mientras Claudia dormía. ¿Y si no soy un buen padre? Cometerás errores, le respondí, con honestidad. Todos los padres lo hacemos, pero ahora tienes algo que te guiará siempre en el camino correcto. ¿Qué? La capacidad de reconocer tus errores y aprender de ellos. Es lo más valioso que un padre puede tener. Ahora, mientras observo a mi familia reunida en este porche, bajo la misma parra que Francisco plantó décadas atrás, siento una paz que creí imposible durante aquellos años oscuros, cuando perdimos a nuestro hijo entre los laberintos de la ambición y el materialismo. El doctor Silveira me visitó la semana pasada. A sus 70 y tantos años, sigue siendo el mismo abogado meticuloso y formal que siempre conocimos. Vino para discutir los últimos detalles de la reestructuración del holding familiar, que ahora incluye oficialmente a Renato como codirector junto a mí. Francisco estaría orgulloso, me dijo mientras revisábamos los documentos. El plan funcionó mejor de lo que cualquiera de nosotros habría anticipado. El plan. A veces me pregunto si fue demasiado cruel, demasiado manipulador, si habríamos podido lograr el mismo resultado de otra manera. Pero luego veo a mi hijo, a la familia que ha formado, al hombre en que se ha convertido, y sé que tomamos la decisión correcta. Hay una lección en todo esto, una que espero que Francisca nunca necesite aprender de la manera difícil, que a veces el acto de amor más grande requiere firmeza, incluso aparente crueldad, que a veces, para ayudar a alguien a encontrar su camino, debes permitirle perderse primero. Abuela, ¿me cuentas otra vez la historia de cuando el abuelo y tú abrieron la primera tienda? La voz de Francisca me trae de vuelta al presente. Es su historia favorita. La pide constantemente. Claro, mi amor. Todo comenzó hace muchos años, cuando tu abuelo y yo éramos jóvenes y soñábamos con construir algo propio. Mientras relato la historia una vez más, veo a Renato escuchando atentamente, como si también él necesitara seguir nutriéndose de esas raíces, de esa historia que ahora valora más que cualquier posesión material. La pequeña Francisca nunca conoció a su abuelo en persona, pero lo conoce a través de nuestras historias, de los valores que ahora su padre encarna, de las fotografías que ocupan un lugar de honor en cada habitación de esta casa. Y quizás esa es la mayor victoria de todas. No solo recuperamos a nuestro hijo, sino que aseguramos que el legado de Francisco, el verdadero legado, no el material, continuará vivo en las generaciones futuras. La comida no es gratis, dijo mi hijo aquella primera noche, cuando todo comenzó. Ahora entendemos todos el verdadero significado detrás de esas palabras, que lo valioso requiere esfuerzo, compromiso, a veces incluso sacrificio, que una familia no se construye con dinero sino con presencia, con valores, con amor incondicional pero no ciego. Mientras el sol comienza a ponerse, tiñendo de naranja y rosa el cielo sobre nuestro hogar, siento la presencia de Francisco más fuerte que nunca, no como un fantasma o una memoria dolorosa, sino como una fuerza viva que nos guió a todos a través de la oscuridad hacia esta nueva luz. Te lo prometo, chico, susurro mentalmente mientras observo a nuestra familia reunida. Tu plan funcionó, nuestro hijo ha vuelto a casa, y juraría que, entre los susurros del viento en las hojas de la parra, puedo escuchar su respuesta. Siempre supe que lo lograríais, mi amor. Siempre supe que encontraría su camino de regreso, porque al final, esa era la verdadera herencia que queríamos dejarle. No propiedades ni cuentas bancarias, sino la capacidad de distinguir lo que realmente importa en la vida. La sabiduría para entender que la verdadera riqueza no está en
lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de dar. Y esa lección, una vez aprendida,